Y ya es momento de nuestra entrevista. Hoy en 21 Noticias estamos conversando con Carlos Flores Claudio. Él es licenciado en Historia de la FES Zacatlán de la UNAM. Con él conversaremos sobre el origen de la Navidad. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Gracias por la invitación. Bueno, pues después de una noche de cena llena de simbolismos, intercambios, piñatas, posadas, pues es importante reflexionar de dónde viene, dónde nace esta celebración. Cuéntanos. Pues bueno, inicialmente pensaríamos en una celebración que no fue cristiana de origen y que pues se nutre de otras tradiciones mucho más antiguas. Hablamos del caso del Día de la Navidad como un día en el que se conmemoraba el nacimiento del sol, que los romanos pues de alguna manera ya tenían un culto establecido sobre esta deidad, digamos, ¿no? Y entonces en el entorno del cristianismo pues el sol, el naciente sol o la luz que ilumina el mundo pues es Cristo, ¿no? Bajo ese tópico cristiano, ¿no? Que además a lo largo de la historia se ha dicho que justamente el nacimiento de Cristo no es justamente en estas fechas. Hay quienes lo ubican por ahí del mes de marzo en algunas crónicas, y que tiene que ver justamente con esto que hablas, de que los romanos al final del camino adaptan la fecha o más bien establecen la fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. De hecho, bueno, como lo comentas, es cierto, la fecha de Navidad se pone o se establece, digamos, posterior al establecimiento del cristianismo en el Imperio Romano. Entonces, ciertamente los emperadores vieron algún tipo de conveniencia debido a la difusión que tuvo esta religión en el imperio y deciden adoptar el cristianismo como una religión oficial y a su vez empezar a establecer ciertas fechas como importantes, porque en un inicio tampoco es que hubiese una intención por establecer este tipo de datos. Incluso pues no hay muchas fuentes que son muy dispersas en torno a una veracidad respecto a que Cristo haya nacido un 25 de diciembre, ¿no? Carlos, a veces, pues en medio de la celebración, ¿por qué no decirlo también de la mercadotecnia? Pues se nos olvida recordar precisamente los orígenes, no solamente pues del mero día, el día de la Nochebuena y el día de la Navidad, también de días anteriores como lo son las posadas. Esto también tiene un significado. ¿Cuál es? Cuéntanos. Pues bueno, básicamente es una estrategia que se tuvo en los primeros años de la llegada de los europeos a territorio que ahora conocemos como México, ¿no? Y que era una forma, digamos, didáctica de enseñarle a los indígenas, a la población nativa, una forma de evangelizar. Por un lado las posadas y por el otro las pastorelas, que son formas teatralizadas de narrar un discurso, ¿no? Porque hay que recordar que ciertamente los indígenas pues no compartían una lengua, ni las creencias, ¿no? Entonces una forma, digamos, práctica de poder enseñarles las cuestiones religiosas pues es a través de lo visual, y en este caso pues el teatro es un canal que logra transmitir estos mensajes, ¿no? Ahora bien, hay que decirlo, México es un país tradicionalmente católico, hay quienes dicen por ahí que cada vez menos, pero ciertamente de mayoría católica, y cuyas tradiciones de alguna u otra manera se han mantenido justamente vigentes. Y sin embargo hoy vemos en estas celebraciones, un poco decía ahorita mi compañera Alejandra, con algunos tintes ya mercadológicos y con la influencia de países europeos anglosajones, que estas se han logrado mantener, aunque también hay que decirlo de alguna forma han comenzado a modificarse en algunos aspectos, ¿no? Cada vez incluso la gente duda más justamente de esta, no es que dude, sino que bueno, pues se pone más en tela de juicio el nacimiento, la fecha del nacimiento del Cristo. Pues sí, ciertamente el avance de la ciencia pues ha hecho que nos volvamos un poco más escépticos acerca de muchas cosas, ¿no? En este caso, pues el hablar del nacimiento de Cristo, pues incluso hay quien lo pone en tela de juicio su existencia histórica, a pesar de que sí haya algunos testimonios de que hubo un Cristo, ¿no? en Medio Oriente, durante el Imperio Romano, y al menos, bueno, yo conozco dos fuentes, que es un historiador romano, Tácito, que habla de la existencia de Cristo como predicador, y de un historiador judío, Flavio Josefo, que es más o menos contemporáneo
pues al tiempo en que se cree que vivió Cristo en Medio Oriente, ¿no? Carlos, como bien pues lo han mencionado tanto Eduardo como tú, pues ha sido una celebración que ha ido modificando a lo largo de los años con influencia de otros países. Particularmente aquí en México celebramos la llegada del Niño Dios, pero también la llegada de Santa Claus para los pequeños pues es parte central de la Navidad. Bueno, ciertamente también hay una controversia Claro. acerca de si Santa Claus A eso me refería existió. yo hace rato con la influencia. Y bueno, con él también, aunque es mucho más tardía, Santa Claus como un personaje, digamos, reconocido ante la sociedad, pues aparecería por ahí de finales del siglo XIX, aunque sí hubo un Santa Claus anterior, pero hablamos de un santo, San Nicolás, que vivió en Turquía, y que, bueno, dice la tradición que daba regalos a los niños porque pues era una persona que tenía, digamos, recursos y que podía generar estos gestos de caridad, ¿no? Lo que ahora nosotros tenemos, pues es ciertamente este personaje creado mercadológicamente, ¿no? Y que pues a partir del siglo XIX y pues ya ahora en siglo XX, pues termina por ser hegemónico en estas épocas, ¿no? Bueno, pues lo importante, no importa cuál sea el origen, lo importante es que ustedes, gente, pues la fe es lo que tiene que moverlo, siga sus tradiciones. Además es importante, culturalmente hablando, mantenerlas vivas, trascenderlas a lo largo del tiempo. Carlos Flores Claudio, licenciado en Historia de la Fe Zacatlán, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de 25 de diciembre, esta mañana de Navidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz Navidad. Feliz Navidad también para pues ti. ahí lo tiene usted, un poquito de historia justamente en esta fecha.